Hijo el diablo. Se desata el juicio final contra la derecha corrupta con Miguel Rodríguez. Soy Mauricio Humberto Roa Bernal, un líder social del Valle de Tensa, de Guateque, Boyacá, Colombia, y que aspiro al Senado del Congreso de la República. El silencio que habla, la confesión de Miguel Rodríguez Orejuela y la nueva historia de Colombia. En un país que nunca ha terminado de saldar cuentas con su pasado, Colombia parece estar viviendo una especie de renacimiento político, donde hasta los rostros más oscuros de su historia se atreven a salir de las sombras, y esa luz aparece una figura cuya silueta se había mantenido oculta tras los barrotes del exilio y la cárcel. Miguel Rodríguez Orejuela, el infame narcotraficante que fue el cerebro detrás del cartel de Cali y cuya confesión de los magnicidios que marcó la historia de Colombia deja al país con el alma partida, pero también con una profunda reflexión sobre las dinámicas del poder. A los 81 años, Rodríguez Orejuela decide trascender la muralla impenetrable de su silencio, como él así lo expresó. Lo hace sin esperar nada a cambio, sin ningún tipo de compensación más allá de una eventual purificación de su conciencia, un acto que, por su paradoja, bien podría entenderse como una reivindicación, al anunciar que revelará detalles de magnicidios, entre ellos el de Álvaro Gómez Hurtado y de 2 secuestros emblemáticos que definieron la historia del país. El narcotraficante se asume como un actor que, a pesar de su ignominia, tiene una llave crucial para entender cómo el poder ha jugado sucio en Colombia durante las últimas décadas. La información que ha prometido revelar se convierte en un espejo roto de la nación, un espejo que reflejará lo que muchos intentaron esconder bajo el tapiz de la violencia y la corrupción de la derecha. Lo curioso de este giro inesperado no es solo lo que se revela, sino el contexto que lo hace posible. Este giro en el relato del narcotraficante se enmarca en la presidencia de Gustavo Petro, quien como un hombre de izquierda ha sido blanco constante de ataques provenientes de la derecha colombiana, que lo acusa de traicionar valores patrios mientras destapa las ollas podridas de la corrupción de la élite política tradicional. Pero lo que el gobierno de Petro está consiguiendo en medio de su batalla política y mediática es un efecto que podría cambiar la narrativa del país. Hasta los más osados criminales sienten que deben rendir cuentas. Es importante preguntarse, entonces, ¿por qué Rodríguez Orejuela, un hombre que con sus actos condenó a miles de colombianos, elige este momento para hablar? El hecho de que un narcotraficante tan temido y respetado en su tiempo, alguien que podría haber mantenido su silencio hasta su último día, decía revelar secretos tan oscuros a un gobierno que no tiene más que enemigos entre los poderosos, tiene una implicación profunda. En la lógica de los poderes, tan dura como fría, los grandes narcotraficantes nunca dan un paso hacia la verdad sin recibir algo a cambio. Pero en este caso parece que la confesión de Rodríguez Orejuela no corresponde a una recompensa tangible. Y esto no va a ser así, lo expresó él en su carta, que en este momento ya tiene en su poder el presidente de la República, Gustavo Petro, y que va a contestar. Su confesión es una señal de la incertidumbre de los tiempos, de una historia que ya no puede contener más en las sombras. Este fenómeno, lejos de ser un acto de generosidad, tiene que ser leído como un signo de que en la estructura del poder actual, hasta los personajes más temidos y desalmados sienten que la rueda de la historia está girando a su alrededor y que la única forma de sobrevivir es intentar colarse en los pliegues de esta narrativa. En este sentido, la apertura que ha permitido el gobierno de Petro para que se aireen estos secretos es paradójicamente una victoria moral de su gobierno. Su lucha contra la corrupción, aunque tildada de excesiva por los sectores más conservadores, ha logrado que incluso los más recalcitrantes delincuentes se vean obligados a salir del silencio. Lo que ocurre a Colombia hoy con las revelaciones de Rodríguez Orejuela no es un fenómeno aislado, es un reflejo de la profunda transformación que atraviesa el país, el cambio. La revelación de los magnicidios, de los secuestros y de lo que ocurrió en los oscuros pasillos del poder en las décadas pasadas debe leerse como un triunfo del gobierno de Petro, un gobierno que, a pesar de las críticas y las acusaciones, está logrando desmantelar las estructuras de impunidad que tanto tiempo protegieron a los grandes delincuentes y a los políticos corruptos de la ultraderecha.
Así el futuro de Colombia comienza a vislumbrarse como un espejo en que por fin se verán los rostros de todos los responsables del sufrimiento del pueblo. Y el gobierno de Petro, lejos de ser el verdugo que la derecha imagina, es el que ha permitido que hasta los más osados se atrevan a hablar. En un país donde el silencio es, a menudo, la mejor defensa de los poderosos. Por eso mataron a los pisanos, para mantener en silencio la corrupción. Por eso los envenenaron, los sepultaron y hasta los querían incinerar. La decisión de Rodríguez Orejuela de hablar nos recuerda que la verdad siempre tiene una forma de salir a la luz. Y es el gobierno de Petro, a su manera, es el que ha permitido que esa verdad por fin se revele. En este contexto, la figura de Gustavo Petro, tan atacada y vilipendiada por quienes aún ven en la vieja política un refugio seguro, emerge como un líder que, contra todo pronóstico, ha logrado algo que parecía imposible: abrir las puertas del silencio y permitir que la historia, aunque dolorosa y devastadora, se escriba con las voces de aquellos que antes preferían quedarse callados. Pero al final, tal vez sea en la última fase de la vida de Rodríguez Orejuela donde encontramos la reflexión más profunda y conmovedora. Es probable que este hombre atrapado en las rejas de la prisión, pero aún capaz de mirar su vida desde la perspectiva de los años y el arrepentimiento, haya llegado a una verdad más grande que la que le fue permitida conocer en su tiempo de poder. Como buen preso, tal vez encontró consuelo en las páginas de la Biblia, en las palabras de Jesucristo que dicen: la verdad os hará libres. Y es ahí, en este acto de confesión pública, donde podemos ver a un hombre tratando de hacer las paces con Dios y con los hombres, en un último esfuerzo por liberarse de las cadenas que lo atan, no solo a la justicia humana, sino a una conciencia atormentada por años de crímenes sin perdón. Rodríguez Orejuela al final no busca la absolución de los demás, sino la de su propio espíritu. En su último acto de vulnerabilidad, está buscando una forma de redención que solo la verdad puede otorgar, y al compartirla con el país nos recuerda a todos que al final del camino la paz no se alcanza en el silencio, sino en la confrontación con lo que hemos sido. Gustavo Petro es el cambio hecho carne, el líder visionario que en estos tiempos turbulentos se erige como la esperanza de un pueblo que durante demasiado tiempo ha sido silenciado y relegado al olvido. Él no es un hombre que simplemente proviene del pueblo, es un hombre que gobierna con el pueblo y para el pueblo. Su liderazgo no es solo una respuesta, sino una revelación, un faro en la oscuridad que señala el camino hacia la justicia social que tanto ansiamos. Sin embargo, este camino que hoy enfrenta la obstinación y la traición de los poderosos poderes oscuros de la derecha, solo podrá ser consolidado si el pacto histórico se mantiene firme en su compromiso con el pueblo que lo eligió. No es una cuestión de preferencia, sino una obligación moral. Es la hora, el momento crucial de que nuestros representantes en el Congreso asuman su responsabilidad y actúen con urgencia que la situación demanda. El mandato popular debe cumplirse sin vacilaciones ni excusas. A aquellos que prometieron defender al pueblo les decimos: no hay tiempo para dilaciones, no hay lugar para vacilaciones. El futuro de nuestra patria depende de su acción. La continuidad de Gustavo Petro en la presidencia no es solo un derecho, es una necesidad. Es la única vía para derrotar la maquinaria que ha bloqueado las reformas y ha frenado nuestro avance hacia una verdadera justicia social. Si alguna vez hubo una ocasión para actuar con determinación, esa ocasión es ahora, señores del pacto histórico. No nos vayan a quedar también ustedes mal al pueblo. No dejemos que el coraje y la voluntad popular se disuelvan en las sombras de la indecisión. Es hora de que el pacto histórico se levante con fuerza y garantice la reelección de Gustavo Petro por el futuro de Colombia y por el bien de su pueblo.